un deseo de cambio, sin saber mucho por dónde, pero sentíamos que había que cambiarlo todo. Va a tener la misma educación el hijo del pobre como el hijo del rico. Era una emoción, era ganas de gritar, de alegría. Mi papá en realidad lo que no podía entender era cómo yo podía estar en un movimiento que estuviera en contra de sus intereses. No había término medio, o estaban con el capitalismo o estaba con el socialismo. Hemos perdido el sano convivir, en que en política se podía ser adversario, pero no enemigo. Rabia, odio. Los invito a revivir una época en que todo cambió. En poco más de una década cambiaron las relaciones entre padres e hijos, entre empresarios y trabajadores, entre los campesinos y sus patrones. Cambió el ritmo de la música y el color de la moda. Todo se transformó tanto que cualquier cosa parecía posible. Esta es la historia de esos años y de tantos sueños que se nos rompieron en pedazos. Señoras y señores, en nombre del gobierno y del pueblo de Chile, declaro inaugurado el Campeonato Mundial de Fútbol de 1962. Es junio de 1962 y todo Chile se mueve detrás de una pelota de fútbol. El Mundial es mucho más que un logro deportivo y marca una de las proezas nacionales del siglo XX cuyos ecos aún resuenan en nuestra memoria. Un pequeño país, lejos de todo, con apenas 7,5 millones de habitantes y con escasa infraestructura deportiva, había conseguido lo que muchas naciones poderosas anhelaban: ser sede del 7º Campeonato Mundial de Fútbol. La hazaña tiene un nombre: Carlos Dittborn. Y él llevó a una reunión donde se votaba. Y Argentina dijo: yo tengo este estadio, tengo este otro estadio para 50.000, 60, 70.000 personas. Entonces Dittborn se levantó, hizo un discurso muy bueno y dijo, y terminó: como no tenemos nada, queremos el Mundial para tenerlo todo. Y esa frase determinó el Mundial para Chile. Carlos Dittborn muere un mes antes del inicio del Campeonato Mundial, pero sus hijos están presentes en la inauguración. Cada uno de nosotros izaba la bandera y tenía un asistente, y el asistente mío era el subalférez mayor, y el asistente de Pablo, mi hermano, era el alférez mayor, y ese alférez mayor en esa época era Ricardo Izurieta, que hoy día es el comandante en jefe del ejército. Bueno, recuerdo que sonaban los Ramblers todo el día. Recuerdo que en el estadio había una motivación increíble. Debajo de la torre del marcador habíamos un grupo que después nos hicimos un poco amigos y que íbamos al estadio, de haber sido el comienzo de los de abajo, ¿no? Nosotros jugábamos fútbol siempre, todo el tiempo. No tenían límite en el tiempo esas pichangas, sino que cuando se oscurecía había que parar. Por lo tanto eran pichangas largas en verano, cortas en invierno.
Mi hijo me había regalado una tele entre el 61 y 62, pero los amigos de ellos querían ir a ver el mundial. Yo les arriendo y les cobraba 50 centavos de la época. Un tío mío había comprado un televisor en blanco y negro, entonces, yo te digo, de 6 manzanas era el único televisor. Entonces uno llevaba bebidas, otros llevaban galletas y se prendía la televisión de las 4 de la tarde a las 6. Aunque ya existía en Chile desde 1957, no fue sino hasta el 62 que el uso de la televisión comienza a popularizarse. A través de monitores colocados en plena calle, todos siguen las alternativas del Mundial. En el partido contra Italia no faltan las emociones fuertes. Arica se viste de fiesta cuando la selección juega con la Unión Soviética en el partido de definición para las semifinales. La ciudad, entonces Puerto Libre, es el paraíso de las importaciones y vive entre el auge económico y la euforia deportiva. El mundial fue algo de los ariqueños, o sea, nosotros los ariqueños éramos un mundial. En ese tiempo yo estaba haciendo el servicio militar, pues. Y el único partido que vi fue Chile con Rusia, porque estaba de milico, y me dijeron, fui a izar la bandera y dijeron, bueno, los velados, los milicos, y me quedé el partido. Me acuerdo que ese mes metió un gol de Leonel Sánchez en la raya negra, saltaron las agoras, los fusiles por allá, y las cornetas, los músicos, qué sé yo, la tremenda escoína, pues estábamos contentos porque había ganado Chile. Como era Puerto Libre, fuimos a comprarle, y esa era una parte muy importante que digo yo, de todo lo que compré, que traje cualquier cantidad de cosas, en ninguna parte me cobraban. Incluso ahí yo me compré mi primer televisor que traje a mi casa. La actuación del equipo dirigido por Fernando Riera culmina con el legendario triunfo sobre Yugoslavia. Chile es tercero en la mayor fiesta de nuestra historia deportiva. Esos años marcan el comienzo de una nueva época. Desde Roma, el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII y a cuya inauguración asiste el recién nombrado cardenal Raúl Silva Enríquez, insta a los cristianos a vivir el Evangelio de cara a los problemas de la sociedad. El concilio se prolonga a lo largo de 3 años y es solemnemente clausurado por el nuevo Papa Paulo VI. Palabras como diálogo, apertura y compromiso con los pobres marcarán el rumbo de la Iglesia Católica. En contraste, la Guerra Fría entre este y oeste se agudiza. La vieja Europa se parte definitivamente en dos cuando en 1961 se levanta el Muro de Berlín. Pocos años antes, Fidel Castro y sus guerrilleros entraban a La Habana derrocando al dictador Fulgencio Batista. Rápidamente Cuba se alinea junto a la Unión Soviética y Estados Unidos reacciona con una nueva propuesta para América Latina, la Alianza para el Progreso. Desde entonces, el continente se debatirá entre quienes llaman a la revolución por las armas y los que apelan a la reforma. La Guerra Fría entra en un clímax cuando la Unión Soviética intenta llevar misiles atómicos a la pequeña isla y el presidente norteamericano John Kennedy le cierra el paso. Es la crisis de los misiles y el mundo está al borde de una guerra nuclear. Desde Dallas, Texas, la noticia de última hora aparentemente oficial. El presidente Kennedy murió a la 1 p.m. tiempo del centro, a las 2 tiempo del este, hace aproximadamente 38 minutos. La muerte del presidente John Kennedy no solamente afecta a los Estados Unidos de Norteamérica, sino que es un duelo para todo el mundo
y especialmente para las naciones de Latinoamérica que sienten la congoja de una pérdida irreparable. Un sentimiento de inseguridad invade al espíritu del sueño americano. En Chile, del norte y del sur, durante 30 días, columnas de jóvenes confluyen a Santiago. Es la Marcha de la Patria Joven, preludio de las elecciones presidenciales de 1964. Son los jóvenes demócratas cristianos, herederos de la Falange Nacional, que quieren hacer una revolución en libertad. Uno caminaba 3, 4, 5, 6, a veces 12 horas. Salía gente a la orilla del camino a avivarnos. Era tanto el tumulto que yo no te recibí, viejo. La verdad es que yo no me acuerdo, porque todos eran importantes en ese momento. Quedé con una duda, porque yo me enamoré de la persona de aquella niña, buena moza, en fin, que me lavó los pies. Pero ¿y si no fuiste tú, entonces qué es lo que qué hago contigo hace 34 años? Jóvenes que han marchado son mucho más que un hecho electoral, son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Este masivo apoyo a Eduardo Frei ahora ya no sorprende a nadie, pero meses antes, al iniciarse la carrera presidencial, el panorama electoral era distinto. Los pronósticos daban como posibles triunfadores al radical Julio Durán, candidato del derechista Frente Democrático, o al socialista Salvador Allende, líder natural del Frente de Acción Popular. Un hecho circunstancial cambió este escenario. En marzo de 1964, en la elección complementaria de un diputado en Curicó, ganó ampliamente el candidato de la izquierda, el doctor Óscar Naranjo, confirmando el poderío del Frente de Acción Popular. El naranjazo es una clara advertencia para la derecha. Allende puede llegar a la presidencia. Para detener a Allende, la derecha apoya a Frei sin condiciones. Ni por 1 millón de votos cambiaría una coma de mi programa, afirma Frei. Yo estaba con la obsesión de que en realidad había que salvar a Chile del comunismo y por lo tanto formé parte del FAF, que fuimos los freístas a la fuerza. Pero la verdad es que pensábamos que si ganaba Allende realmente era la debacle. Eduardo Frei obtiene mayoría absoluta y por primera vez en la historia del siglo, Chile es gobernado por un solo partido, la democracia cristiana. La Patria Joven entra finalmente a la moneda. Y fui feliz cuando salió elegido Eduardo Frei Montalva. Fue muy emocionante, fue precioso. Y uno tenía como una idea de que él podía hacer algo por los pobres y tratar de salir más allá de la pobreza que estaban. Oye, mi vida, yo te quiero pedir, puré de papa, no me dejes sufrir. Tal pimienta que condimenta. Pero no todo es política. Los coléricos y las calcetineras se apropian de las calles. El rock y el twist son los ritmos de moda, solo que esta vez las letras son en castellano. Ha nacido la nueva ola. Nunca, nunca te diré que por ti me estoy muriendo. No pasa mucho tiempo hasta que un conjunto melenudo revoluciona la música popular, los Beatles. Su primera película, La noche de un día agitado, repleta los cines y miles de fanáticas adolescentes aúllan de emoción. También surgen los fan clubs de los ídolos criollos
que acaparan los espacios de la radio y las páginas de la revista Ritmo. Pollo Fuente era la locura. Había un fan club que no sé si existe todavía, donde las chiquillas se vestían de amarillo y el Pollo iba a Estados Unidos a cantar y volvía y al aeropuerto, pero es que en esa época era Cerrillo, no era muy bueno. Bueno, pero es que te puedo decir que estaba lleno de amarillo, o sea, eran cuadros de amarillo. Si viene el invierno, en primavera se viste de claro. Estaba el club de Adamo, de Sandro, de Rafael, del Pollo. Entonces íbamos al estadio Nataniel y a veces nos encontrábamos con la de Adamo a plumerazo limpio, a veces nos iban a mojar los guanacos, nos pillaban los guanacos y nos dejaban todos mojar. Mientras la minifalda pone en primer plano las piernas femeninas, la ciencia aporta su cuota a la liberalización de las costumbres. Desde Estados Unidos llega la píldora anticonceptiva, que introduce una verdadera revolución en el sexo y la familia. En esa época había un Servicio Nacional de Salud que era muy poderoso y que se preocupó de distribuir la píldora a lo largo de todo Chile, de enseñar cómo se da, indicación gratuita, controles gratuitos, estadísticas que revelaban la importancia de la píldora y las ventajas, en fin. Y así se empezó a introducir. Monseñor Santo me dijo, ¿cuántos hijos tuvo su mamá? 6. ¿Y en qué condiciones? Oh, muy precarias, pues le dije. No tenía lavadora, no tenía chancho eléctrico, no tenía todo lo que yo tengo. Yo tengo que salir a trabajar, yo tengo el horario completo en un liceo de hombres, que es muy difícil también. Yo no puedo tener más hijos, monseñor. Piénselo, me dijo, piénselo. Porque como católica no podría tomar los anticonceptivos. Pero lo seguí nomás. Más allá de desencadenar un fuerte dilema valórico, la píldora es utilizada por muchas mujeres chilenas. Esto explica en parte la baja en la tasa de la natalidad en un 15% entre 1965 y 1970. Para los chilenos, la década del 60 no solo trajo movimientos políticos, sociales y culturales, sino también telúricos. Todos sabemos que Chile es un país de volcanes. En la actualidad, 50 de ellos están activos y uno es el Villarrica, que en este siglo ha entrado 6 veces en erupción. La más desastrosa de ellas ocurrió en la madrugada del 1 de marzo de 1964. Esa noche, los habitantes de Coñaripe despertaron aterrados por movimientos subterráneos que provenían de este maravilloso pero a veces traicionero volcán, ubicado a 51 kilómetros de ese poblado. Fue a las 3 de la mañana. Vino un ruido grande. El volcán se viene, el volcán empieza tocando por las puertas de las casas y nosotros salimos descalzos y desnudos arrancando con lo que podíamos tomarnos. Y la avalancha viene aquí al frente de la casa. Venían árboles, maderos, de todo. Y yo tomé mis 2 hijos, como siempre andaba con ellos en brazos, pero en el momento no me los pude. 12 millones de toneladas caen sobre las casas indefensas. Más de 20 víctimas fatales quedan al paso de la catástrofe. Al otro día Coñaripe estaba desolado. El pueblo no existía. Solamente un par de casas que se salvaron. Toda la gente andaba buscando sus parientes. Cuando volvimos y veo a mis hijos, yo que los tenían encima de una ruma de arena, pero los vi tan grandes que pegué la carrera, tomé los 2, que yo quería que en una urnita se fueran los 2 porque era el más grande, quería tanto al más chico. Y ahora cada vez que yo me enfermo, ellos me vienen a ver.
Eso es lo más lindo para mí. Yo lloro eso de alegría, porque los veo como saltan en la cama y los veo con sus alitas y todo. Y me doy cuenta que son ellos. Entre tanto, no solo el volcán Villarrica entra en erupción, también la sociedad se agita. Proliferan las juntas de vecinos, los centros de madres, las cooperativas campesinas y las organizaciones comunales y gremiales. La matrícula escolar alcanza al 95% de la población entre 6 y 14 años, mientras en las universidades los estudiantes quieren participar y exigen reformas. El conflicto más importante ocurre nada menos que en la tradicional Universidad Católica de Santiago. El 11 de agosto de 1967, el movimiento encabezado por el estudiante de medicina Miguel Ángel Solar se toma la Casa Central, exigiendo la salida del rector, el obispo Alfredo Silva Santiago. En su proclama, los jóvenes de la FEUC acusan a la universidad de clasista, encerrada en una torre de marfil, sectaria y monárquica. Yo entré por el hospital y a decirle a la gente del hospital, esta universidad está tomada y ahora todo pasa por los estudiantes, clausurar el hospital. Otros les tocó el sector de la puerta de la oficina, la puerta central. Otros se fueron a otras escuelas. A mí me llaman a las 5 de la mañana y me informan que la universidad ha sido tomada por un grupo de alumnos. Y ahí nos juntamos y nos encontramos lleno de alambradas, todo cerrado con candado. Y a los pocos minutos, ya cuando nos juntamos un grupo a las 8 de la mañana, me acuerdo que fue, un grupo de alumnos de la Católica, decidimos entrar y retomar la universidad. Como los gremialistas tenían también sus grupos de choque, nosotros también teníamos nuestro grupo de choque. Eran los que eran más buenos para los puñetes. Y comenzó una pelea a bofetadas, puñetes, pero descomunal. Y llegó un punto en que el Mercurio publica una editorial que fue de una odiosidad hacia nosotros muy grande. Asistimos a una nueva y audaz maniobra del marxismo en torno de la democracia. Así como en nombre de ella se han derribado innumerables gobiernos representativos para implantar dictaduras, ahora se barre con las jerarquías de la enseñanza superior. El Mercurio, 16 de agosto de 1967. El lienzo del Mercurio Miente fuera como el último recurso que teníamos como para decir: señores, por favor, traten de creer, de entender lo que aquí está pasando. El planteamiento de nosotros, que fue que no podía zanjarse esta situación a través de la violencia. El cardenal Raúl Silva Enríquez pone fin a la toma aceptando las reformas propuestas por los estudiantes. El ejemplo de la Católica cunde como un reguero de pólvora. La Universidad de Chile inicia su propia reforma y en Concepción las aguas se agitan. A fines de 1967, los estudiantes de la Universidad de Concepción eligen presidente a Luciano Cruz, estudiante de medicina y líder del movimiento de izquierda revolucionario. Nacido bajo el influjo de la Revolución Cubana, el MIR proclama la lucha armada para alcanzar el socialismo. Ya se sabía de Luciano Cruz, pero yo no sabía que este era Luciano Cruz. Con este pelo al rape, maceta, muy elegante, y al sentarse se echa para atrás y saca una pistola y dice: perdón, voy a dejar la pistola aquí, y después saca otra pistola acá. Entonces yo ahí dije: yo quiero ser milista. El empleo de las armas se consideraba como una eventualidad que no había que descartarla, digamos. Incluso más, si se llegaba al gobierno, era la posibilidad de defender ese gobierno era mediante las armas. Ese mismo año, la muerte del Che Guevara en Bolivia inicia la leyenda del mítico guerrillero. Un año después, en París, los jóvenes marchan por las calles con una consigna: seamos realistas, pidamos lo imposible.
En Chile los aires de cambio seguirán remeciendo a la Iglesia Católica. El domingo 11 de agosto de 1968, 9 sacerdotes, 3 monjas y un nutrido grupo de laicos se toma la Catedral de Santiago. La enérgica respuesta de Monseñor Silva Enríquez los hace desistir solo 13 horas después. El mismo cardenal será protagonista de otra de las transformaciones más profundas del siglo, la que ocurrirá en los campos chilenos. Estamos en la localidad de Pirque, en las afueras de Santiago, en el antiguo Fundo Los Silos, que en los años 60 era propiedad de la Iglesia Católica. Se podría decir que fue justamente en este lugar donde comenzó la reforma agraria chilena. El cardenal Raúl Silva Enríquez, inspirado en una pastoral del episcopado chileno, decidió predicar con el ejemplo y repartió estas tierras a 16 campesinos y sus familias, cada uno de los cuales recibió aproximadamente 8 hectáreas. La decisión de distribuir las tierras del obispado no termina allí. Otros 5 fundos pertenecientes a la Iglesia Católica se reparten a 228 familias de campesinos. Cuando Monseñor Raúl Silva Enríquez nos hizo entrega del fondo, nos dijo: la verdad es que me ha costado re harto poder entregarles ahora este predio a ustedes, porque tuve oposición de muchos cutres y también de algunos curitas, porque me decían que estaba loco, que cómo le iba a entregar tierra a los campesinos que eran borrachos y que eran irresponsables. Y yo pienso de que si al hombre se le trata como hombre, responde como tal. Aunque el presidente Jorge Alessandri había iniciado una tímida reforma, son Eduardo Frei y Salvador Allende los que llevan a cabo un proceso de expropiaciones que remece hasta sus cimientos a la antigua propiedad agraria. Eduardo Frei planteó las reformas estructurales en Chile y para realizarla había que demoler el derecho a propiedad. La ley de reforma agraria fue una ley aprobada por amplia mayoría en el Parlamento. Era visto como el gran cambio que tenía que vivir Chile en ese momento. Tras un intenso y acalorado debate, el Congreso aprueba una reforma constitucional referida a la función social de la propiedad. Pero ¿por qué si yo también tengo derecho y por qué la tierra no puede ser mía? ¿Por qué no puedo luchar por lo mío? ¿Por qué no puedo trabajar en lo mío? Desarrollarme en lo mío. Para mí era inconcebible que una persona de un esfuerzo tremendo como había sido yo y que había llegado a comprar este campo con este mismo esfuerzo, me lo fueran a quitar. No consideraba que era ya, pero la injusticia más grande que se podía dar en el mundo. Quiero reconocer que la gente que lo hizo fue idealista, pero lo más peligroso que existe son idealistas con poder. Nosotros nos sentíamos cumpliendo con una tarea muy importante que el país había propuesto, que era modernizar el sistema agrario. La tierra para el que la trabaja, decía, ¿no es cierto? Pero eso son palabras, ¿no? Uno puede decir el automóvil para quien maneja, en fin, uno puede inventar una serie de legos de esa forma. Y eso no es verdad en realidad no es así. Una cosa muy, muy buena. Imagínese ser libre, ser persona, desarrollarnos y poner nuestra capacidad y nuestra inteligencia para poder producir más. Mientras para unos se moderniza la agricultura y se dignifica al campesinado, para otros es un atentado a la propiedad privada y un retroceso para el sector agrícola. La violencia llega a los campos. Lo vamos a tomar tal fondo, tal día, porque creo que se expropie. Y de la noche a la mañana aparecíamos con el fondo tomado y era jugarse el pellejo en esa cosa.
Y yo estaba dispuesto a cualquier cosa, estaba con la sangre muy ardiente. Entonces, cada vez que había una toma y que habían peleas, que si yo me llamaban por teléfono, yo era el primero en llegar allá. Donde habían fondos que no era posible expropiarlo, por la buena había que tomárselo, y eso hicimos. La mayoría de las expropiaciones se realiza durante el gobierno de la Unidad Popular. Hasta 1970 se habían expropiado 1.406 fundos, equivalentes a 3.400.000 hectáreas. A septiembre de 1973, los fondos expropiados subirían a 5.809, con una superficie cercana a las 10 millones de hectáreas. Esto sin contar las tomas realizadas ilegalmente. Era muy difícil que la gente que había sido siempre inquilino pasaran de la noche a la mañana a ser empresarios. Muchos de ellos, lamentablemente, al poco tiempo tuvieron que vender sus tierras porque no tuvieron los implementos ni los apoyos para poder hacerla producir. Hoy en día, menos de 1/3 de las tierras expropiadas están en poder de los campesinos. Y aunque todavía se discuten los reales efectos de la reforma agraria en la agricultura, lo cierto es que el campo chileno cambió para siempre. Bueno, yo veía las 4 estaciones. Yo veía cómo germina, cómo crece, cómo se cosecha, cómo se vuelve a arar. Lindísimo. Es la vida que todavía echo de menos. Yo trabajaba con mi familia, con mis hijos, con mis mujeres. Trabajábamos para nosotros, y eso era lo bonito. Yo creo que la reforma agraria fue más dura con Frei que con Allende. Por lo menos, Allende siempre se declaró marxista. En cambio, Frei nos engañó. Votamos por él y después vino todo lo que vino. En un mundo convulsionado en que todo parece posible, los cambios no se detendrán. Frei viaja por Europa y es recibido con máximos honores. Su figura encarna la esperanza de que una nación latinoamericana puede modernizarse y avanzar socialmente en democracia. Chile se pone de moda y recibimos visitas ilustres. En 1968 llega nada menos que la reina Isabel II. Al año siguiente, el gobierno suscribirá el Pacto Andino. Dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Chillaneja de nacimiento y universal por adopción, Violeta recorre los campos, recopila, investiga y crea sin descanso. Al frente de una de las familias artísticas más prolíficas de nuestro país, abre la Peña de los Parra y la Carpa de la Reina. El 5 de febrero de 1967, una triste noticia enluta a los chilenos. En su Carpa de la Reina, Violeta Parra se quita la vida, la misma a la que cantó en una de sus canciones inolvidables. Pero nadie sabe por qué. O sea, yo creo que ni siquiera sus más cercanos parientes lo deben de saber por qué fue el motivo de matar. Eso lo sabe ella y Dios, nada más. ¿Quién me ha dado tanto?
Mientras en el mundo entero crece la protesta contra la intervención norteamericana en Vietnam y también contra el aplastamiento de la primavera de Praga en Checoslovaquia por los tanques soviéticos. Haz el amor y no la guerra será la consigna de millones de jóvenes. El Festival de Woodstock y el fenómeno hippie atraviesan fronteras. En Chile tenemos nuestro propio Woodstock criollo. El 21 de julio de 1969, el mundo olvida sus conflictos esperanzado por una de las más formidables hazañas del siglo. Los astronautas del Apolo 11 pisan el suelo lunar. En Chile el reloj marca las 10:56 de la noche. Yo estaba en Punta Arenas y la vi en la televisión. Impactante, era una cosa maravillosa. Pero fantástico. Sabes que cuando pisó el hombre en la luna, uno con un miedo. El susto así. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, dirá Neil Armstrong ante millones de sobrecogidos televidentes. Y pisó así primero un poco y tanteó por un pie primero. Y después puso el otro abajo y empezó. ¿Un pie no puso? Un pie primero. Ya empezó a caminar. Y con una bandera. Fue a ponerla harto lejos, fue a Chantolande. Fue maravilloso, nos unió a todos. Nadie acusaba que Armstrong era de la CIA o cosas por el estilo, como tampoco a nadie se le ocurrió decir que Gagarin era de la KGB. No, era una epopeya del hombre y la asumimos como tal. El viaje a la Luna será el último acontecimiento en muchos años que unirá a los chilenos. Los cambios han desencadenado un vendaval de aspiraciones en la gente y la reforma agraria ha calado muy hondo. Frei es atacado por la izquierda y por la derecha. La democracia cristiana, que prometía gobernar por 30 años, sufre un quiebre. Importantes sectores de jóvenes y algunos militantes históricos abandonan el partido de gobierno y forman el MAPU. Por primera vez en la historia del país, el Poder Judicial se declara en huelga exigiendo mejoras en las remuneraciones. Poco antes, en octubre de 1969, un grupo de militares, también descontentos por el bajo nivel de salarios, se acuartela en el regimiento Tacna de Santiago. Dirigidos por el general Roberto Bió, los rebeldes exigen la salida del ministro de Defensa y del comandante en jefe, quien es sustituido finalmente por el general René Schneider. La culminación de su carrera, y era bastante inesperado, porque mi papá tenía como la 13 o 12ª antigüedad del ejército. En un clima lleno de tensión, llegan las elecciones presidenciales de 1970. La democracia cristiana levanta la candidatura de Radomiro Tomic. La Unidad Popular apoya a Salvador Allende y la derecha postula su carta de triunfo, el expresidente Jorge Alessandri. Son los tradicionales 3/3 de la política chilena del último medio siglo. Confiado en su victoria, Alessandri lanza un desafío. El que gane, aunque sea por un solo voto, debe ser el próximo presidente de Chile. Pero el 4 de septiembre de 1970 es Salvador Allende quien alcanza una mayoría relativa del 36%. Obtiene apenas 39.000 votos más que Jorge Alessandri. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada.
y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Yo tenía una radio portátil chiquitita y tenía el equipo de amplificación de la Junta de Vecinos aquí. Entonces lo colocamos y a través de esta radio amplificamos el discurso casi a toda la población. Me fui a mi casa y me fui llorando porque realmente no podía creer que hubiese triunfado la Unidad Popular. Para mí era algo así como decir, me mataron, una cosa así, me muero, no sé. Era una emoción, era ganas de gritar, de alegría. Uno salía del barrio alto, que era una tumba, no se veía nadie, no había nadie, era un silencio sepulcral, y se iba entrando en barrios más populares y empezaba a haber gente, empezaba a haber banderas, empezaba a haber marchas, gritos, qué sé yo qué, llegaba allá y después de la vuelta era de nuevo como salirse de un mundo y entrar en otro. Nosotros salimos en ese instante a la calle y terminamos en la fiesta de la Alameda. O sea, éramos jóvenes, estábamos felices con esto, ¿no? Fue un drama nacional, pero nacional. La gente vendía sus casas en Vitacura, que eran los barrios Jardín del Este, que eran los barrios más elegantes, Providencia, y se iban desesperados a lo que viniera. Yo no me fui, pero por si acaso saqué residencia en Argentina. Había pánico, realmente había pánico. El 22 de octubre de 1970, el auto del comandante en jefe del ejército, René Schneider, es interceptado y baleado con ráfagas de ametralladora en la esquina de Martín de Zamora con Américo Vespucio. Horas después, Schneider fallece en el hospital militar. El atentado, atribuido a un grupo de extrema derecha, busca provocar la intervención de las Fuerzas Armadas y evitar que el Congreso ratifique a Allende como presidente. Pero la subordinación de los militares se mantiene con el nuevo comandante en jefe general Carlos Prats. La democracia cristiana pacta con Salvador Allende el llamado Estatuto de Garantías, que busca asegurar el respeto a la legalidad. El Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gozo. Se levanta la sesión. El gobierno de Salvador Allende, el único marxista elegido por votación popular en el mundo, asume en medio de una gran efervescencia. Se leen los clásicos del marxismo como auténticos bestsellers y la conversación cotidiana se llena de compañeros, camaradas y todo tipo de siglas. Rápidamente se aplican las llamadas 40 medidas, que incluyen desde el medio litro de leche diario para todos los niños hasta la nacionalización de la gran minería del cobre. Pensábamos que Allende era la posibilidad de que nosotros fuéramos más personas, llegáramos de alguna manera a decidir cosas, a ser parte del país, de un país que lo había tenido marginado y excluido por mucho tiempo. Chile yo pensé que se iba a convertir en una segunda Cuba. Había por primera vez la sensación de un país que vivía su destino. Por primera vez no estábamos copiándole a nadie. Estábamos nosotros tratando de inventar algo. Entendía claramente que era el hombre que estaba dispuesto a liderar la destrucción del Chile que yo quería. Comprometido o no con el gobierno de esa época, nosotros lo único que sabíamos era trabajar. Porque nos habían inculcado esa mística al trabajo. Y nosotros entendíamos, los trabajadores de esa época, entendíamos que la única manera de sacar este país adelante era trabajando en forma seria y responsable. El plan final y último era la destrucción absolutamente integral de la empresa privada chilena. Estamos en el Teniente, la mina subterránea más grande del mundo. Posee 2.000 kilómetros de galerías bajo tierra y es capaz de producir 360.000 toneladas de cobre cada año.
Al igual que el resto de los grandes yacimientos de cobre, esta mina fue nacionalizada durante el gobierno del presidente Allende con la aprobación unánime del Congreso Pleno. Hoy uno de los temas de debate nacional es la privatización de empresas como Codelco, que todavía permanecen en poder del Estado. Esto era inconcebible en el gobierno de la Unidad Popular cuando una enorme cantidad de industrias y empresas privadas pasaron al control del Estado. Hoy procede a hacerlo en relación con los monopolios textiles privados, que procurará incorporar en forma rápida al área de propiedad social. Se trata de las plantas y empresas que componen el Grupo Yarur, el Grupo Sumar Sociedad Anónima, el Grupo Said, el Grupo Irma, las empresas Rayonil, Textil Progreso y Oveja Tomé, para que se confirme una vez más que en las empresas del área social se aumenta rápidamente, a niveles desconocidos hasta ahora, la producción y la productividad. Para Allende todo marcha sobre ruedas ese primer año. En 1971 hay elecciones municipales y la Unidad Popular aumenta su votación a un 49%. Meses más tarde, la Academia Sueca proclama a Pablo Neruda, poeta y militante comunista, Premio Nobel de Literatura. Cada canal ya tiene su programa top, como las teleseries Muchacha Italiana viene a casarse o Simplemente María, el humor de La Manivela y el baile de música libre. Vagabundo, vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta. Yo hacía Tormenta de Adiós Chico de mi barrio y Padre Sol. Fueron las dos más conocidas que yo doblé. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy es tarde, enganche todos los pecados. Salta, salta, salta. Los de izquierda le llamaron enajenante al programa, porque pensaban que estos lolos estaban como en las nubes y no estaban, que te fijas, con la realidad. En el cine, el romanticismo de Love Story y el inconformismo de El Graduado se disputan el corazón de miles de jóvenes y adolescentes. Se sueña con el amor y se lucha por él. La imagen de Busco mi destino con Peter Fonda y Dennis Hopper marca una generación sedienta de aventura. Conciudadanos, al expresar mi dolor por el fallecimiento del ex vicepresidente de la República, don Edmundo Pérez Ujovich, alevosamente asesinado en la mañana de hoy, denuncio ante el pueblo de mi patria que este odioso crimen representa una deliberada provocación destinada a alterar la marcha institucional de nuestro país. El asesinato del ex ministro Edmundo Pérez Ujovich por la ultraizquierdista Vanguardia Organizada del Pueblo mueve a la democracia cristiana a una oposición más radical hacia el gobierno de la UP. Más grande que yo no hay ninguno. Vamos a bajarnos. Cuando nos bajamos a todos. A fines de 1971 arriba al país en visita oficial Fidel Castro. El líder cubano se quedará 24 días. Uno de los regalos para Salvador Allende es una metralleta. Este ha estado durante un día, 2 días, 3 días. Pero esto de verse a un tipo que se queda semanas en un país, nos parecía una humillación, nos parecía una violación, nos parecía una cosa absolutamente fuera de todo tiempo. Fidel de alguna forma era nuestro líder, o sea, evidentemente que las cosas que él decía las escuchábamos con mucho interés en esa época.
Castro recorre todo el país y en Santiago lo acompaña el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Augusto Pinochet. Cuando la visita termina, Chile está definitivamente polarizado. La violencia invade las calles y divide a las familias chilenas. Unos serán momios, otros upelientos. A comienzos de 1972, el excesivo gasto público presiona una economía sin ahorro ni inversión y rápidamente los bienes y servicios empiezan a escasear. Nace el desabastecimiento y con él el mercado negro. Habían días que no había ni pan, po. Había que comer pan duro a veces, porque hacían pan, pero eran unas colas inmensas. Cuando había una cola no se paraba en la cola. No preguntaba de qué, porque, bueno, por algo sería. Obviamente que se producían colas tremendas, por una razón muy simple. La gente tenía más plata para comprar. Y entramos a disputarle el poder consumidor que antes tuvo un sector minoritario de este país. El desabastecimiento sí existía, pero si tú tenías plata podías comprar. A veces a la papelera llegaban proveedores. Entonces, llegaron los pollos, gritaban, y todas las secretarias corríamos a ver los pollos que podíamos pescar y llevarnos para la casa. La gente empezó a acaparar y por eso también en parte se produjo una escasez, ¿no es cierto?, ante el miedo de que no hubiera nada. La falta de comida es horrorosa, es una cosa cuando tú tienes niños chicos y no tienes que darle, o los escolares, eso te marca, eso te produce una cosa terrible. Para combatir el desabastecimiento y el mercado negro, el gobierno impulsa en barrios y poblaciones la creación de las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, las JAP, que distribuyen una canasta familiar con algunos productos esenciales. Claro que igual hay que hacer cola. Hoy corté una flor. La cola del pan, la cola del pollo, la cola del aceite o la cola de los cigarrillos ocupan largas horas en que se encuentran todos, momios y upelientos. La ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Rápidamente, la oposición organiza la primera marcha de las cacerolas vacías. Desde entonces, golpear cacerolas sería uno de los símbolos más potentes de protesta en lo que queda del siglo. Yo me junté con vecinas, con mis empleados, con gente que trabajaba conmigo y empezamos a marchar, tocando las cacerolas. Y claro, fuimos a cacerolear, dimos la vuelta por San Diego. Iban a tocar las cacerolas, pero tenían que echarle adentro y eran puras cuicas nomás que iban, porque las cacerolas se veían nada como las cacerolas de nosotros, que están medias chocadas, ya medias negras ya. En el Chile del 72, no todos son colas y ruidos de cacerolas. Al interior de las empresas también se libra desde hace meses una tensa batalla. Se produce una huelga en Cemento Melón y en Cemento Polpaico. Toda la producción de cemento en esa época estaba considerada como un área estratégica. Y como área estratégica no se podía mantener parada. Y existía un resquicio legal mediante el cual el gobierno podía intervenir esas empresas para hacerlas funcionar. Entonces, la Unidad Popular provocaba un paro, una huelga general, paraba la industria y mandaba un interventor, que se quedaba para siempre ahí. Llegó el interventor y este señor era un profesor primario. Y una maestranza no puede ser dirigida por
el profesor primario, o sea, cada uno en su área, digamos. Nos tomamos la fábrica para producir más y pedimos al gobierno que interviniera en la fábrica. Cuando llegó el interventor, la fábrica estaba a full time trabajando y él se hizo cargo y yo volví a mis funciones sindicales. Por ese entonces, la derechista Patria y Libertad y la izquierdista Ramona Parra se disputan el dominio de las calles. Ya hay dos Chile y la división se instala en el seno mismo de las familias. Dentro de nuestra familia, yo tenía dentro de mi familia gente que no me hablaba. Simplemente que no me hablaba. O sea que ya los lazos familiares estaban totalmente rotos y se había llegado a un grado de exaltación tremendo. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor. Mi papá me decía, si tú estás en un grupo que lo único que quiere, por ejemplo, es expropiar el Banco Chile, nacionalizar los bancos, tú estás contra mío. Y eso a mí me cuesta mucho entenderlo. Y eso entonces le provocaba mucho dolor, a mí también. Bueno, yo siempre mi pensamiento ha sido cristiano, más bien dicho demócrata cristiano desde siempre. Mi familia era más bien de izquierda. Pareciera ser que era la oveja negra de la familia en cuanto al pensamiento que uno pudiese tener. El conflicto no solo es entre chilenos, también hay fuertes intereses extranjeros involucrados, importantes apoyos económicos de Estados Unidos a sectores de la oposición y activa presencia cubana en grupos de la Unidad Popular. Las dificultades del gobierno aumentan día a día al embargo económico decretado por los norteamericanos tras la nacionalización del cobre. Al desabastecimiento y las tomas se agrega la organizada acción de la oposición, que encuentra un punto culminante en el llamado Paro de Octubre de 1972. El primero que iba a huelga, lo demás lo seguía. Y fue Vilarín el que aprovechó que el Estado estaba creando un sindicato paralelo en el sur del país para decretar la huelga a los camioneros. Se plegaron todos y fue el paro de octubre. Entre 600.000 y 700.000 personas provenientes de distintos gremios y colegios profesionales se pliegan al movimiento. Al mismo tiempo, las industrias y los trabajadores del área social siguen trabajando, aunque la huelga del transporte paraliza al país por un mes. El 2 de noviembre de 1972, Allende llama al gobierno a las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, asume como ministro del Interior. Président de la République du Chili, Monsieur Salvador Allende, a prendre la parole devant l'Assemblée. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. Una aparente calma permite al presidente hacer un viaje relámpago de 2 semanas a Nueva York, México, Moscú, Argelia y La Habana. Aunque haya intención, aunque no la haya, si él abre los brazos. Cuidado. Al año siguiente, Colo-Colo le da un respiro de pasión deportiva al Chile de la Unidad Popular. Yo no tengo memoria, ni aún después del 73, de una explosión popular en el estadio como la que hubo con esos goles de Caselli a Emelec. Fue un creyendo en el estadio espectacular mientras Caselli iba avanzando y se podía presumir, se podía resentir, se podía oler lo que venía. Es que ves a las 70.000 personas gritando, se pasó, se pasó.
En la final, Colo-Colo se enfrenta a Independiente. La experiencia de los argentinos les permite quedarse con la Copa Libertadores, aunque Carlos Caselli queda como goleador del torneo. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que Pero una golondrina no hace verano. El éxito futbolístico no es capaz de aplacar la confrontación. quiero que me recuerden como a la misma felicidad, pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Meses antes, el 4 de marzo de 1973, se han realizado las elecciones parlamentarias. Todo Chile espera expectante la hora de la verdad. La Unidad Popular obtiene el 43%, la oposición el 57%, lo que significa un triunfo relativo, ya que no consigue la mayoría necesaria en el Senado para destituir a Allende. Todo sigue igual. A su vez, el proyecto de la Escuela Nacional Unificada es denunciado por la oposición como un intento por introducir un sistema totalitario al interior de los colegios. La ENU, que tiene el respaldo de la UNESCO, revoluciona a la sociedad chilena y es finalmente abortada. A esas alturas, todas las diferencias se resuelven con enfrentamientos. El ex candidato presidencial Radomiro Tomic le escribe al general Carlos Prats: todos estamos empujando la democracia al matadero. Como en las tragedias griegas, todos saben lo que va a ocurrir. Todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Mientras la extrema izquierda apuesta a la vía armada, la derecha vuelve su mirada hacia las Fuerzas Armadas. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición, y existe un tercer sector organizado que se llaman las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. Para provocar la intervención del ejército, los más exaltados lanzan trigo al paso de los oficiales. Ampliamos algunas informaciones referente a la situación anormal que está viviendo la capital de Chile, Santiago, en este viernes 29, día de San Pedro y San Pablo. Abstenerse de venir al centro de Santiago, mantenerse en sus casas y con el receptor ubicado en Radio Agricultura, en el 57 de su dial. Según informaciones extraoficiales hasta este instante, habrían tanques del ejército que estarían rodeando la moneda y el tráfico ha sido alterado en ese sector. Estamos viviendo en el centro de la ciudad un clima de guerra, porque las Fuerzas Armadas que han llegado a la moneda están disparando hacia diversos costados.
Lo que acabamos de ver ocurrió en esta esquina de Agustinas con Morandé frente al Palacio de la Moneda y le costó la vida al camarógrafo argentino Leonardo Henriksen, quien filmó su propia muerte durante el tanquetazo del 29 de junio de 1973. Fue esta una de las consecuencias de años de enfrentamientos y de profundas divisiones políticas entre los chilenos que culminaron con la destrucción de una de las democracias más estables de América Latina. El conato de golpe es aplastado, pero tras él quedan 6 civiles muertos y una veintena de heridos. Pocos meses después, la falta de apoyo de la alta oficialidad obliga al general Prats a renunciar a la comandancia en jefe. Su lugar es ocupado por el general Augusto Pinochet. Se acerca el desenlace. A fines de agosto de 1973, la Cámara de Diputados vota un acuerdo por el cual expresa el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Antes, la Corte Suprema había denunciado un perentorio o inminente quiebre a la juridicidad del país. Los partidarios de Salvador Allende desfilan ante la Moneda decididos a apoyarlo hasta las últimas consecuencias. No voy porque sería absurdo cerrar el Congreso. Pero si es necesario, enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo se... Entre tanto, el cardenal Raúl Silva Enríquez intenta abrir un camino de diálogo entre Allende y la oposición. En el curso de la comida, aquí en el comedor, quedó en evidencia que él sentía la gravedad del momento que se vivía. Pero la impresión que yo tengo es que el presidente no pudo realizar lo que había deseado, a lo menos lo que manifestó allí, y no se cumplieron las condiciones que se habían establecido. Mientras el 6 de septiembre el presidente anuncia al país que solo queda harina para 3 días, el Partido Comunista plantea un no a la guerra civil. Los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. El líder socialista Carlos Altamirano afirma que el golpe se ataja creando poder popular y llama a los marineros de la Armada a sublevarse. El golpe de Estado se siente en el aire y el propio presidente Allende premoniza el desenlace. Yo recuerdo la última vez que yo me entrevisté con Allende, fue una entrevista para mí tan estremecedora, tan terrible. Cuando me acompañó hacia la puerta, de repente se paró y se extendió su mano, me pescó mi mano y me hizo que lo tocara y le dijo: toque lo que aquí hay, dijo. Esta carne, mi querido amigo, es carne de estatuas. Algún día yo voy a tener estatuas, y no en Chile, sino que en todo el mundo, por la fuerza de la idea que represento. Y ese día usted se va a acordar del precio que va a pagar Chile por el término de mi gobierno. Los intentos por lograr una salida pacífica no prosperaron. Hay testimonios que afirman que el 12 de septiembre el presidente Allende se disponía a llamar a plebiscito. La única verdad
es que nada de eso se concretó.